Muy buenos días para todos ustedes, queridos laicos, queridos hermanos y hermanas en la fe, queridos bautizados, en este viernes de la octava de Pascua, este viernes en el cual vamos a seguir meditando este tiempo de resurrección de Pascua. Recuerden que les he dicho que el día de Pascua, la resurrección, se prolonga por 8 días, es como si fuera un día largo, un día en 8 días. Y por eso qué bendición poder descubrir al Señor que se hace presente en medio de nosotros. Vamos a seguir orando precisamente por el fin de la pandemia. Queremos pedirle a tantos que se han enfermado por este virus que el Señor los sane. Y le pedimos también al Señor que le conceda la gracia de una buena muerte a aquellos que ya están agonizando y quienes mueren, que estén en la santa gloria de Dios. Entonces hoy nos unimos en oración, le pedimos también al Señor que nos ayude especialmente al personal médico para que tenga las debidas precauciones sanitarias, pero también que el Señor les dé una manito, los cubre con su sangre preciosa y les permita que se encuentren bien, que no vayan a tener dificultad precisamente por esta condición en la cual se exponen ellos. También pedimos por nuestros ancianitos, nuestros viejitos, para que el Señor también los cure, los libre y que tengan pues cuidado de todas maneras de sus actividades y de sus acciones que van a realizar. También le pedimos por los niños y por aquellos que se exponen mucho más. También queremos orar allá en casa por quienes se encuentran tristes, afligidos por este tiempo de la cuarentena, por aquellos que de alguna manera se sienten solos o que esta cuarentena les ha cambiado el chip y tienen que compartir de pronto con alguien con el cual no se hablaban, de pronto tienen un momento de dificultad, por aquel que me cuesta la convivencia allí en casa. Pues vamos a orar por ellos, por estas situaciones también que vivimos. Ojalá el Señor nos dé mucha paciencia para sobrellevarlo. Les invito entonces para que iniciemos este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos la presencia del Espíritu Santo que guíe nuestra vida, que guíe nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Les comparto pues hoy en este viernes, en esta mañana, que hay que ponernos en sintonía, en oración. Hay muchas situaciones que se pueden venir adversas en nuestra vida de fe, sobre todo estas situaciones que a la vez que se va alargando el tiempo de cuarentena, se van generando situaciones más complicadas, como personas que pierden el empleo, personas que tienen que reducir su salario, personas que se les empieza a agotar lo que tenían en su despensa. Entonces hay que orar por esta situación porque innecesariamente implica que sí, tenemos que ajustarnos todos, tenemos que apretarnos, pero dentro de ese apretarnos pueden haber consecuencias y uno no sabe incluso hasta dónde pueden llegar, consecuencias graves, consecuencias para tantas familias y tantos hogares. Ya empezamos a ver en las noticias situaciones difíciles de familias que no han recibido ayudas. Claro, no faltará también el vivaracho que recibe más de lo necesario, pero hay que pedirle al Señor que estas situaciones no pasen, que sea lo más justo posible toda esta repartición de ayudas y que todos nosotros pues nos pongamos en sintonía pues para poder superar esta situación. Entonces coloquemos precisamente en esta oración de este viernes pues las situaciones que vivimos, las que ustedes también viven, ahí cada uno su intención personal, familiar. No sabemos el sufrimiento de nuestras familias, ¿cierto? Entonces que cada uno también pueda colocar y pedirle: bueno, Señor, hoy mi oración la quiero ofrecer por esta intención, quiero ofrecer mi intención y pedirle al Señor que me ayude y me colabore. Bueno, vamos entonces a tener como referencia el texto que vamos a proclamar precisamente en el Evangelio de hoy. Entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso del 1 al 14. Evangelio de San Juan, capítulo 21, 1 al 14.
Este es el texto pues, que nos ayuda a preparar la Santa Misa. Algunos de pronto la ven a las 11 de la mañana, otros la van a ver en la tardecita. Entonces que nos vaya preparando el corazón. Es un texto de resurrección. Recuerden que estamos en octava de Pascua y esta celebración de octava de Pascua siempre implica los textos de la resurrección, los más recientes que hay precisamente a Jesucristo, que se hace visible, que se manifiesta a los apóstoles, a sus discípulos. ¿Listos? Juan 21 del 1 al 14. Vamos entonces a hacer la proclamación y después vamos a ir entendiendo un poco más del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, este texto de San Juan muy hermoso, ojalá en sus Biblias lo hayan buscado y vamos a subrayar, vamos a tener en cuenta, como siempre les he sugerido, qué importante detenernos en la frase que nos llame la atención, que nos guste, es la frase que tal vez hoy el Señor me está llamando, invitando, que es la que me quiere decir a mí un mensaje concreto. Entonces, ojalá podamos subrayar algunas frases, personajes, acciones concretas que han pasado en el relato que hemos tomado hoy. Entonces miremos en este Evangelio de San Juan, capítulo 21 del 1 al 14. Vamos a ir mirando, vamos a detenernos, voy a mirar como algunas partes. Primero hay una contextualización de cuando Jesús se aparece a los discípulos y empieza como a narrar. Entonces está como esa introducción. Después de la introducción muestra quiénes eran los que estaban, qué apóstoles: Simón Pedro, Tomás, el gemelo, el mellizo, Natanael, los Zebedeos, es decir, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos. Después de que se dice quiénes son los personajes que aparecen, pues entonces se va a mirar la situación, la acción, y van a pescar. ¿Y qué pasa? No pescan nada, ni un resfriado, no pescan nada. Después de ello, ¿qué tienen? Es cuando Jesús aparece y les pregunta, se hace el encontradizo, así como con los discípulos de Maús, pero aquí se hace encontradizo no caminando, de otra manera, a la orilla, preguntando por la acción que ellos están ejerciendo. ¿Qué están ejerciendo? La acción de pescar. ¿Han pescado algo? Nada, ni una gripa les dije, nada habían pescado. Entonces el Señor les dice que echen la red a la derecha, ¿cierto? Como un mandato, como lo que en otra ocasión Él decía, ¿cierto? Echen la red. Cuando una vez dijo ir mar adentro, echen la red, aquí también lo vuelve a hacer. Y cuando pasa eso es que encuentran una gran multitud de pescados que no podían, digamos, con ello. Entonces es cuando el discípulo amado le dice a Pedro: bueno, es el Señor.
Recuerden que ese el Señor es el Señor con mayúscula, no cualquier persona, es el Señor con mayúscula, es decir, se está refiriendo a Dios. Recuerden, por ejemplo, cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío, ese Señor con mayúscula es un título cristológico divino, es un título que se refiere a Dios en mayúscula, el Señor. Cuando dice es el Señor, no se refiere al Señor de la esquina, no, es el Señor, a Dios con mayúscula. Y después aquí hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, dice que Simón Pedro, al oír esto, que estaba desnudo, ¿qué nos hace recordar la desnudez? Nos hace recordar el momento de la creación, cuando estaban desnudos Adán y Eva. Y cuando hay el pecado, se sienten desnudos, ¿cierto? Porque antes no sabían que estaban desnudos. Entonces, la desnudez es el signo de reconocer el pecado, de saber que son pecadores. Entonces dice que Pedro estaba desnudo y se echa el agua. ¿Cierto? Recuerden que Pedro es el más impulsivo, el que quiere siempre adelantarse, ir allá. A veces no piensa para actuar, él es primario, se lanza. Y ahí es cuando entonces llega pues a la orilla. Dice que no distaba mucho precisamente de la orilla, remolcan la red de los peces y cuando llegan pues a tierra, entonces hay unas brasas con un pescado puesto encima y pan. El pescado y el pan, signos muy cristológicos también. Recuerden el pescado del ictus, el pescadito, la forma de pescadito, y el pan, ¿cierto? Que es un signo eucarístico. También recordemos cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, entonces siempre va unido el pan y el pescado, signos, vuelvo y les digo, de la presencia de Dios, signos eucarísticos. Bueno, entonces Jesús pide que traigan de los peces que acaban de coger, ¿cierto? Son 153, un número que implica que son muchísimos, son grandes. Esto me hace recordar, en el 2010 tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa y cuando uno va a ese lago de Tiberíades le dicen que le van a ofrecer el pescado San Pedro, ¿cierto? El pescado San Pedro, ¿no? Es un pescadito normal, pero lo llaman San Pedro precisamente por estos textos de resurrección y por esos textos que nos invitan como a imaginarse en la escena. Entonces se llama así el pescado de San Pedro. Entonces son de esos pescaditos grandes. También les invita a almorzar. Recuerden que el texto de ayer decía que el Señor no era un fantasma, no era un espectro, no era una sombra, era el mismo, con carne, ¿cierto? Carne y hueso, pero con una condición diferente, con un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso, es decir, es un cuerpo en su estado perfecto, pero que pasa por encima de las categorías de espacio y de tiempo. Por eso se aparece donde quiere y se aparece cuando quiere, ¿cierto? No está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces por eso los invita a almorzar. Y lo bueno es que aunque sabían, ninguno le pregunta, ninguno. Jesús da el pan, da el pescado, y aquí manifiesta el evangelista como conclusión que es la tercera vez que se apareció a los discípulos de resucitar de entre los muertos. Este es el contexto general, lo hemos ido comentando poco a poco. También podemos nosotros, bueno, ya nos hemos detenido como en alguna frase, eso espero, ojalá lo escriban en su agenda espiritual, en su diario espiritual, escriban cuál es la frase que hoy me llama la atención. Acuérdense, en cada día tener una frasecita, 2 frasecitas que nos llamen la atención. Y de esa frase meditar, ¿qué me dice el texto? Ese texto, ¿qué me invita? ¿Qué me está diciendo? Y que ustedes también lo puedan colocar, registrar, ¿verdad? Puedan registrar ahí en su agenda. Ven, ¿qué me está diciendo ese texto hoy? ¿Qué frasecita me gustó? Y esa frasecita, ¿qué me está diciendo? ¿Qué actitud me gustó? Y esa actitud, ¿qué me está diciendo? ¿Qué personaje me gustó? ¿Y qué me está diciendo ese personaje? Bueno, entonces hemos mirado el texto en su conjunto. Ahora tratemos de ver como elementos primordiales ya en unas categorías más grandes. Primero entonces está los discípulos sin Jesús. Segundo, está el diálogo con Jesús. Y tercero, están los discípulos con Jesús, ¿cierto? 3 momentos. Discípulos solos, diálogo, discípulos con Jesús. Y tercero, está ya
Los discípulos con Jesús ya lo han reconocido, que también tienen las mismas características. En el primer momento no reconocen a Jesús, en el segundo están conociéndolo, lo están tratando de conocer, saben quién es, hasta que efectivamente ya lo reconocen, aunque no le dicen nada, y tercero, saben que es el Señor y está compartiendo con ellos el pan y el pescado. 3 momentos también significativos. De ahí entonces partamos a que descubramos qué nos puede decir este texto. Les voy a compartir, digamos, con experiencia de iglesia, una meditación, pero yo les invito a que cada uno lo escriba. Ojalá pueda aprovechar el Facebook, ojalá pueda aprovechar su agenda espiritual y pueda escribir cuál es la experiencia, qué le está diciendo el Señor. En lo primero, fíjense, sin Jesús. ¿Qué significa los discípulos sin Jesús? Pues cuando estamos derrotados. Los discípulos volvieron a sus andanzas de antes. ¿Y qué eran ellos antes? Pescadores de peces normalito. Recuerden que Jesús los llamó a ser pescadores de hombres, ¿cierto? Pescadores de almas. Pero aquí se volvieron solamente pescadores. Otra vez, como que nos entusiasmamos, estábamos en la Universidad de Cristo, como que nos íbamos a graduar y se nos acabaron las expectativas, volvemos a antes, a lo que antes hacíamos. Y se acabó. Entonces, esto nos hace pensar cuántas veces nosotros estamos con una expectativa grande, estamos bien fuertes, hemos sido coordinadores de un grupo apostólico, de ministros o algo, bien, pero terminó eso y tengo el bajón, se me acabó el entusiasmo, hasta ahí llegó mi entusiasmo, mi alegría, mi gozo. Como que mientras estuve con Jesús y lo sentí fuerte, bien, y cuando tuve un momento de prueba, hasta ahí llegó. Entonces podríamos pensarnos si a nosotros nos ha pasado eso. ¿Será que hemos bajado el ánimo? ¿Será que nos hemos quedado con ese bajón porque simplemente vivimos momentos difíciles, porque ya no fui el coordinador, porque ya no fui el responsable de tal acción? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ahí tendríamos que meditar. ¿Me he sentido así, con ese bajón, sin Jesús? Primer momento para meditar. Segundo, diálogo con Jesús. Aquí hay una interacción, ¿cierto? ¿Tienen pescado? ¿No tienen? Bueno, hagan esto. Fíjense qué hacen los apóstoles. Obedecen a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nuevamente les recuerda en la memoria histórica que tienen los discípulos cómo fue que él empezó. ¿Y cómo empezó él? Llamándolos, ¿cierto? Los llamó cuando estaban en sus actividades propias y los sacó de su actividad propia para que hicieran otra y fueran discípulos y apóstoles. Pues le toca a Jesús ¿qué? Volver a recordar la historia para irlo sacando. Por eso es que en ese diálogo el discípulo amado se da cuenta que es el Señor y Pedro se lanza, ¿sí? Desnudo, dice así, es decir, con su pecado, pero reconoce a Jesús. Entonces, ¿esto qué nos puede hacer meditar a nosotros como iglesia o de manera personal? Bueno, ¿cuántas veces el Señor me tiene que a mí recordar mi historia, recordar mi vida, para nuevamente jalarme, para nuevamente entrar en ese ambiente de oración, nuevamente estar con el Señor? ¿Cuántas veces me tiene que jalar Él, cierto? Me tiene que arrastrar. Tengo que descubrir que el Señor me llama y que está conmigo. ¿Cuántas veces? Pues tengo que darme cuenta de ello, ¿no? Tengo que decir, bueno, de verdad, tengo que, a veces el Señor se vale de una enfermedad, se vale de un dolor, se vale de un trabajo, se vale de una persona, se vale de una misa, se vale de una homilía, se vale de una imagen, de cualquier cosa, para hacernos recordar que Dios nos ha llamado y nos llama por nuestro nombre a una misión concreta. Segundo momento. Vamos al tercer momento. Ya es estar con Jesús, ¿cierto? Con Jesús. Entonces hoy podríamos meditar y decirle, bueno, ¿cómo ha sido nuestra experiencia de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha sido? ¿Me siento ahí con Jesús? ¿He reconocido a Jesús en su palabra? ¿Su palabra me fortalece, me anima? ¿Su palabra es viva y eficaz? ¿Me he nutrido de su palabra? Claro, no lo he recibido sacramentalmente, pero me he nutrido de su palabra. ¿Siento a Jesús en medio de mi familia, de mi hogar? ¿Siento a Jesús que me acompaña en todo momento de mi vida? ¿Siento que Jesús está conmigo, aunque yo a veces pueda sentir como dudas, pero Él está conmigo? Entonces, qué importante que hoy descubramos que el Señor nos acompaña, está con nosotros, nos anima y nos fortalece, porque está ahí. Él nos prepara la cena,
Él nos prepara el alimento y hoy nos sigue alimentando a través de su iglesia, nos sigue alimentando en los sacramentos, nos sigue alimentando con su palabra. ¿Cómo he sentido yo ese alimento de Dios? ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo he vivido la cercanía de Dios? Entonces, 3 momentos, recuerden, sin Jesús, en diálogo con Jesús, segundo, y tercero, cuando Jesús me invita a cenar, me prepara la cena, cuando está conmigo. Podemos meditar de otras maneras, claro que sí. Espero que tú hayas meditado allá, con tu palabra o tu frase, o con la propuesta que yo les acabo de hacer. Meditemos, ¿qué nos llama la atención? Allá, en lo profundo del corazón, meditémoslo. Si queremos escribir, meditémoslo. A lo largo del día, meditémoslo. Antes de la misa, meditémoslo. ¿En qué parte me encuentro yo? ¿Sin Jesús? ¿En conversaciones con Jesús? ¿O ya siento y percibo la presencia de Jesús conmigo? Hoy pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que podamos sentirnos como esos discípulos que están ahí, que nos ama el Señor, que de pronto podemos estar confundidos, que podemos sentir que la situación de esta pandemia nos ha movido el piso, de tal manera que a veces podemos como tender a nuestras antiguas andanzas de pecado, a perder la fe, a perder la confianza en Dios. Y es por el contrario, en los momentos de prueba es cuando más se debe fortalecer la palabra de Dios, cuando más se debe fortalecer en mí la fe, es cuando más se debe fortalecer en mí la esperanza, porque ahí es donde precisamente se da cuenta de mi fe, de cómo estoy, de qué estoy hecho, ¿cierto? Cómo es que Dios me ha hablado, cómo el Señor ha actuado, cómo el Señor me va hablando, me va diciendo. Entonces necesitamos de Dios, no podemos estar solos, necesitamos de Dios, de Él necesitamos. Bueno, muy queridos hermanos, entonces yo les invito a que hagamos un momento de oración. Este texto es hermoso, ojalá podamos volver. Recuerden Juan 21, 1, 14, y que sea un bonito momento para encontrarnos con Dios. Amado Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu maravillosa unción en nosotros. Gracias, Señor, por el bautismo. Gracias, Señor, por la fe. Hoy te alabamos y te bendecimos y queremos agradecerte tanta bondad que has tenido con nosotros. No nos ha faltado nada, Señor. Estamos confiados en ti. Hemos pasado momentos difíciles, pero estamos contigo. Gracias, Señor Jesús. Encomendamos nuestras familias, encomendamos nuestros trabajos, nuestros hogares. Encomendamos tantas situaciones que hoy nos están apretando, que hoy nos ahorcan, pero que no nos superan, porque creemos más en ti. Gracias, Señor Jesús, porque hoy con este texto descubrimos que es mejor estar contigo. Cuando estamos lejos de ti, queremos volver a nuestras antiguas andanzas. Perdemos el norte, no pescamos nada, perdemos la brújula. En cambio contigo pescamos todo. Contigo, en tu nombre, alcanzamos todo objetivo, todo lo que nos proponemos. Porque en ti podemos, Señor. En ti lo alcanzamos. En ti, Señor, encontramos nuestra felicidad. Gracias, Señor Jesús, porque estás hoy siempre con nosotros. Te quiero pedir, Señor, por tantas familias que nos encomendamos en esta pandemia, por tantos laicos, tantos hogares que piden constantemente, que no quieren perder la oración, esa oración para seguir, para continuar, para darnos cuenta que necesitamos del amor de Dios, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos seguir adelante con nuestro caminar. Así hayan dificultades y tropiezos, nos tenemos que levantar. Hoy, Señor, en tu nombre yo no sé levantar, porque tú estás resucitado entre los muertos, que nosotros también nos levantemos ante esta muerte de la pandemia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos miras hoy con gran bondad y nos invitas a levantarnos, a seguir, a pescar, pero en tu nombre. Nos invitas, Señor, a recibir el pan y el pescado que tú has separado para nosotros, el alimento del alma. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre. Amén. Ahora encomendémonos bajo el amparo maternal de María Santísima. Antes de María, encomendemos mejor con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó y nos unimos en oración a tantos grupos que
que están haciendo oración, que continúan en oración para que el Señor mitigue esta pandemia, de Maús, estos grupos de equipos de Nuestra Señora, estos grupos de la Renovación Carismática, estos grupos, Señor, de los legionarios, del Regnum Christi, de cursillos de cristiandad, todos los grupos marianos, Señor, especialmente la Legión de María, por padres y madres orantes, Jesús salva a mi familia, y por tantos otros que queremos unirnos, ¿cierto? Para mantenernos en oración, en vigilancia, y mantenernos firmes, que confiamos en el Señor. Digamos entonces: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Bueno, muy queridos hermanos, nos hemos encomendado al Señor. Voy ahora a invitarlos para que hagamos nuestra oración en contra del coronavirus. Recordemos, es importante mantenernos firmes en esta oración, porque le estamos pidiendo al Señor piedad y misericordia. Oración contra el coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio, fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio, y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza a tu infinita misericordia. Amén. Ahora sí, a María Santísima nos vamos a encomendar, porque ella es nuestra Madre del Cielo. Ella también nos cuida en su corazón inmaculado, y a ella también le pedimos que interceda ante su Hijo para que tenga clemencia de nosotros. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, los espero hoy, viernes, en la misa de 11 de la mañana, quienes puedan estar, y en la oración de la noche. Dios los bendiga. Chao, chao.